Nunca olvidaré la noche en que todo se derrumbó. Tenía 30 y tantos años, un trabajo estable que me hacía sentir como el rey del mundo, una esposa que me besaba cada mañana como si fuera el primero, y un amigo que juraba ser mi hermano de otra sangre. Pero esa noche, en una cena que debía celebrar nuestro aniversario, alguien puso algo en mi copa. Desperté en una habitación sin ventanas, paredes acolchadas como una cárcel disfrazada de hotel, una cama dura y una trampilla por la que caía comida procesada y agua embotellada. No había explicaciones, solo una televisión que se encendía sola para mostrarme el mundo que seguía sin mí, como si yo nunca hubiera existido. 15 años. 15 años de infierno en esa caja. Al principio arañé las paredes hasta que mis uñas se quebraron. Grité hasta que mi voz se convirtió en un susurro ronco. Supliqué a dioses que no escuchaban. Luego vino la rutina. Ejercicios para no enloquecer, dibujos en el suelo con mi propia sombra, recuerdos que me mantenían vivo. Pensaba en ella todo el tiempo, en su sonrisa cuando le prometí el mundo, en sus lágrimas de felicidad cuando le pedí matrimonio. Me preguntaba si me buscaba, si había rehecho su vida con otro, si nuestros planes de familia se habían evaporado como humo. Ese pensamiento me daba fuerzas y me destruía a partes iguales. La soledad me transformó. Hablaba con la televisión como si fuera mi confesor. Le contaba mis secretos, mis miedos. A veces mostraba noticias de desaparecidos y yo imaginaba que hablaban de mí, que alguien allá afuera aún luchaba por encontrarme. Pero los años pasaban como arena en un reloj roto. Mi cuerpo cambió. El pelo gris, la piel rugada, los músculos débiles. Me sentía un viejo atrapado en su propia juventud robada. Un día, después de tanto tiempo que había dejado de contar, me drogaron de nuevo. Desperté en un parque, con ropa limpia, un teléfono y un sobre con dinero. Dentro, una nota. Tienes 5 días para descubrir quién te encerró y por qué. Si no, morirás. El mundo había cambiado. Teléfonos inteligentes, gente corriendo con auriculares, ruido constante. Yo era un extraño en mi propia vida. Lo primero que hice fue buscarla. Fui a nuestra antigua casa, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Y allí estaba él, mi mejor amigo, viviendo en mi hogar, con mi esposa a su lado, sonriendo como si nada. Tenían una hija adolescente que jugaba en el jardín que yo había planeado plantar. Me quedé oculto, viendo cómo él la abrazaba, cómo ella le devolvía el gesto. El dolor fue tan agudo que pensé que me rompería en dos. Caminé sin rumbo, llorando en silencio, hasta que la rabia me invadió. Una rabia helada que me llenaba como veneno. Juré venganza, no con violencia ciega, sino con la verdad que duele más que cualquier golpe. Busqué respuestas. Encontré a un viejo contacto que aún me debía favores, un investigador privado que cavó en los secretos. Descubrimos lo impensable. Mi amigo me había traicionado años atrás. Había descubierto que mi esposa y él tenían una aventura antes de mi secuestro. Pero había más. La hija no era mía, era de ellos. Y peor aún, mi amigo había organizado todo para quedarse con ella, con mi vida, fingiendo que yo había huido por deudas. Había pagado a alguien para mantenerme encerrado, mientras él consolaba a mi mujer, la convencía de que yo la había abandonado. Pero el giro que me rompió del todo fue cuando encontré cartas antiguas. Mi esposa las había escrito en los primeros años de mi desaparición. Te espero, amor, no puedo vivir sin ti. Él las había interceptado, las había usado para manipularla, para hacerla dudar de mi lealtad. Ella nunca dejó de amarme al principio, pero el tiempo y las mentiras la desgastaron. Se convenció de que yo era el culpable y se entregó a él por completo. Cuando leí eso, sentí que mi alma se hacía trizas. 15 años de sufrimiento por su envidia, por su deseo de tener lo que era mío. Con las pruebas en mano, planeé el enfrentamiento. Lo invité a un bar viejo, el mismo donde habíamos brindado por nuestra amistad. Llegó confiado, con esa sonrisa falsa. No me reconoció al principio. Luego, el terror en sus ojos. Le puse las evidencias sobre la mesa.
Fotos de la habitación, documentos falsos, pagos rastreables. 15 años robados por tu traición, le dije con voz calmada, porque querías a mi mujer, porque la hija es tuya y la hiciste pasar por mía. Intentó negarlo, balbuceó que fue un error, que me quería como un hermano, pero ya era tarde. Entonces ella entró. La había llamado antes, le había enviado una carta anónima con pistas. Se paró frente a nosotros, temblando, mirando las fotos. ¿Es verdad?, preguntó con voz quebrada. Él se derrumbó. Confesó todo: la aventura, el plan para eliminarme, cómo la había manipulado para que se quedara con él. Ella lo miró con horror, con asco. «Nunca te perdonaré», le dijo, y a mí: «Lo siento, creí que me habías dejado». Nos abrazamos allí entre lágrimas mientras él suplicaba. Llamamos a las autoridades. Lo detuvieron por secuestro y fraude. Los titulares hablaron de traición familiar, de años perdidos. Perdió todo: la casa, el trabajo, la libertad. Hoy está en una celda gris, con paredes que le recuerdan lo que me hizo. Dicen que pide perdón en sus sueños, que el remordimiento lo consume. No sé si es cierto, pero sí sé que ahora entiende el peso de la soledad. Volví con ella, despacio, reconstruyendo lo que se rompió. La hija, al saber la verdad, nos miró con confusión, pero poco a poco se acercó. No la forcé a llamarme padre, el tiempo lo dirá. Vivimos en una casa nueva, con ventanas grandes y luz que entra cada mañana. A veces en las noches tranquilas, miro las estrellas y pienso en esos 15 años. No se pueden borrar, pero se pueden transformar en lecciones, en un amor que renace más fuerte. Y aunque el pasado duele como una herida abierta, sé que la justicia llegó, no perfecta, pero real, porque al final la verdad siempre encuentra la forma de salir de la oscuridad. Y yo, el hombre que salió de una habitación cerrada, por fin soy libre.